Hola, ¿qué tal amigos del libro Claroscuro? Espero que todos se encuentren muy bien. En esta ocasión me toca el libro de la semana y antes de entrar a detalle de este libro, eh, como hemos estado comentándoles en shows anteriores, hace 2 sábados tuvimos un show, un especial, un plan B especial, muy bueno por cierto, de Arctic Monkeys, estructurado por el buen Pavel, al cual le mando un saludo, y también al todo el crew del libro Claroscuro. Pero en la semana tuve la oportunidad y la chance de volver a escuchar ese especial con muy buenas canciones y me di el atrevimiento de hacer un giro de 360 respecto del libro que quería compartirles. Toda vez de que tanto los Arctic Monkeys, como bien lo describía el buen Pavel, y la música en sí me recordaban a tiempos muy muy anteriores, y es tan así que pues como les comentaba, tuve que di el giro inesperado, inclusive yo tampoco me lo esperaba, pero fui a dar con un gran libro, en cuanto a contenido, es decir, no es literatura como tal, pero va encaminado a la música, y lo que el especial, tanto los Arctic Monkeys me hicieron recordar, fue una parte de esa identidad musical que luego uno como individuo busca. Y me complace en presentarles este libro. Es un poquito de este año, bueno, hacia acá. Fue publicado en el 2010 bajo el sello de Random House Mondadori. Y nada más y nada menos, se trata de Arde la calle, escrito por Julio Martínez Ríos. Tal vez unos lo ubiquemos, otros no. Este compañero se desenvuelve. Yo la primera vez que lo escuché, se encontraba en la estación de Radioactivo, anteriormente Órbita, hoy en día Reactor 105. Pero sobre todo el libro me recuerda a tanto los Arctic, me hicieron recordar este libro. ¿Por qué? Porque este libro es una pequeña investigación, recopilación de datos, de información y sobre todo también de música, sobre cómo este Julio, el escritor, el autor, nos lleva por un viaje a través de varias, como él lo define, y él utiliza la palabra subculturas. ¿En qué sentido? En que por allá del 2000, entre el 2005 y el 2010, 2012, vivimos un auge importante en cuestión de, pues de que hoy no se ve tan marcado, pero prevalecen, pero en esos momentos era como el boom, toda vez de que yo recuerdo cuando, por un ejemplo, ¿no? En donde se daban lo de los famosísimos emos, esta subcultura con ciertas características, inclusive en el ropaje, en la manera del peinado, en las ropas, en la manera de vestir, en la manera de la conducta, de cómo encaminarse, que inclusive también tenían broncas, ¿no? Con los darks, y creo que con los patinetos y los skaters, que inclusive también ahí me recuerda mucho, me hizo recordar el buen Pavel, junto con los monos árticos. Cuando en la prepa yo me lanzaba con el buen Alfonso, y con el buen Six, Andrés, Poncho y Six, el buen Andrés Ortega, nos lanzábamos al Tianguis Cultural del Chopo, ¿no? A buscar pantalones cargo, o a ver las tocadas de las bandas que se iban a desarrollar en los sábados. Y pues también ver la biblioteca José Vasconcelos, que está muy muy cerca del Tianguis del Chopo, y cuánta infinidad de bandas, de desfilar de subculturas pasaron por ahí. Y sobre todo el hecho de que hacen una recopilación tanto de subculturas como de música. En cada etiqueta, o en cada categoría, por así decirlo,
nos presentan varios exponentes. El autor hace o define en cada subcultura o en cada categoría, mete una pequeña guía, como él lo interpreta, de 12 canciones que quizá no sean totalitarias o a la vez sí, o dependientemente de la subjetividad de cómo lo vea uno como lector, pero más que nada lo hace a manera de interpretarlo como una guía esencial o básica de lo que cada subcultura puede retroalimentar en el ámbito, perdón, en el campo de la música. Tan así que encontramos el punk, el indie, el ska, el dark, los policías, el surf, la trova, inclusive la música electrónica, el metal, el new age, incluso hasta, aunque no nos guste, pero es una manera de un contexto generalizado, inclusive el reggaetón y el hip hop, las patinetas, ¿no? Y otros sin fin de subcategorías. Yo lo que quiero rescatar de este libro, a la vez, bueno, de que el buen Julio se apoyó en varios relatos, tanto de comentarios, citas, pasajes de gente especializada en el ámbito de la música, o podemos así decirlo, entre comillas, especializada, o que tiene un mayor conocimiento de la demás gente, pues que se atreve, ¿no?, a platicar, a comentar tanto los conocimientos de hechos históricos, líneas de tiempo, experiencias, antecedentes, vivencias también, de cómo ha recopilado Julio Martínez Ríos en este libro, ¿no? Aproximadamente son 239 páginas, porque al final lo que hace es un apartado que lo define como ejército de mí, es decir, qué elementos formarían parte de ti, ¿no? Inclusive entre los lugares que visitas, los atuendos, te define como en qué tribu posiblemente entres, la música que escuchas, y sobre todo él lo define como la mercancía, es decir, lo refiere como categorías o catálogos, o como cuáles son tus fronteras mentales de lo que escuchas, o de tu visión, de tu expectativa, de tus conocimientos, de tus anécdotas, de tus momentos, de tus vivencias. Y me parece que es un muy buen libro. Lo que sí, a mi parecer, creo que el campo del reggaetón como que no debió entrar un poquito. Digo, es un ritmo, un género, una categoría que tiene muy poco de tener auge en el campo de la música, pero sin manera o afán de comparar, pero creo que el reggae debía de formar parte de este listado, de esta compilación, de este material incluido en este libro. Y el reggaetón, pues sí, como que nos deja desear mucho sobre la documentación, o sobre el por qué tiene un lugar en él, y el reggae roots no. Inclusive también me agradaría que el buen Julio Martínez se dedicara a hacer un volumen 2, porque en el campo del indie habla sobre Porter, esa banda que también ya el buen Moy, Pavel, nos compartieron y reseñaron en Plan B especiales, donde pues hasta donde sabíamos llegaron a Coachella, tocaron las mieles de la fama, del éxito. Viene luego Juan Son, se separa, crea su banda en solitario, y posteriormente pues la banda se disuelve, cosa que al día de hoy retomaron, ¿no? Después de varios años deciden regresar con un nuevo vocal, un concepto mejor, un concepto diferente, y sobre todo que si dábamos muerto a Porter, pues todos caímos en ese error, ¿no? En donde regresaron, compilaron material, donde los Ponis pastan, luego a Temahac, y ya conocemos, ¿no?, la historia. También habla sobre los géneros, inclusive cita a Pearl Jam, a The Cure, hay un género que quizá no es muy conocido,
pero en lo personal es muy de mi gusto. Y quien no tenga la oportunidad, pues échense un clavado literal al género del surf. Esa manera de cómo el auge de allá en California, por allá de los 50, 60, literal, ¿no? Se etiqueta el género de que qué música escucharían los surfistas, esos deportistas que devoraban o atacaban de una manera excelsa las olas. Con qué música acompañaban esa adrenalina, esas emociones o esa vibración de poder conquistar el oleaje. Y se mezcla con nuestra cultura, ¿no? La lucha libre, este deporte, esta disciplina en donde inclusive llegó a la fama a través del séptimo arte, ¿no? El cine, el santo, y posteriormente luego llegó Blue Demon, luego llegaron además luchadores. Sin embargo, la esencia de este deporte nacional o de esta disciplina que es patrimonio cultural de la nación, llega desde un cuadrilátero y posteriormente se lanza por encima de la tercera cuerda a otros lados, a otros ámbitos, cruzando esa frontera, ¿no? Llegando al cine. Quizá para muchos no son tan buenas o tan entretenidas las películas que este género daba, pero me parece que la música que acompañaba estas películas era muy buena, ¿no? Los exponentes, los exquisitos, el Fenómeno Fuzz, el Señor Bikini, los Tacapulco, cómo no recordar al Warpig, al Reverendo, a los Twin Tones, y a un sinfín de bandas, tanto nacionales como extranjeras, también a los Stray Jackets, que a pesar de que son bandas, estos últimos son bandas extranjeras, retoman la cultura, nuestra cultura en el campo de la lucha libre y se lanzan al escenario de traje sastre y con una máscara y a lo que más les gusta o a lo que se dedican o lo que saben, es decir, tocar el género del surf y plasmarlo, fusionarlo en una única corriente que es la lucha libre con este género de la música. También otra subcultura habla sobre inclusive las cumbias, ¿no? Que es un campo que pues no a todos sea del agrado, sin embargo forma parte de nuestra historia, de nuestras raíces, en donde pues mucha gente escucha cumbias y luego empieza a mover el cuerpo, a menearse, que eso es muy padre, ¿no? Que en donde puedan pues desarrollarse o sentirse a gusto con la música que escuchan. Otro reflejo, otro contexto, algo diferente sería también el campo del metal, en donde pues ya saben, ¿no? Si estos muchachos que se dejan el cabello largo, usan playeras negras, por lo general siempre están vestidos de una cierta manera. Inclusive yo he visto que varios amigos que se meten tanto al metal, pues se dejan crecer su cabello y lo cuidan más que las damas, ¿no? Y eso es muy muy curioso, muy interesante. ¿Por qué? Porque pues le invierten y se dedican a lo que les gusta. En este caso pues les apasiona el metal. Los exponentes pues pueden ser entre varios: Metallica, Iron Maiden, Pantera, Sepultura, Mastodon, Slayer. Inclusive entra aquí que también este libro da mucho de hablar en el sentido de la subjetividad de por qué una banda puede entrar en un campo y no en otro. Entonces eso también da mucha pauta para poder comentarlo, poderlo seguir leyendo de manera única y por supuesto, ¿no? En donde se disfruta en el momento de donde simplemente puedes leerlo. Es muy digerible, por supuesto, es muy entretenido en el sentido de los relatos que tiene. Inclusive Julio, como recordábamos que trabajaba por un tiempo en Reactor, en la estación esa estación, perdón, del Imer, pues tenía varios compañeros y retomo, ¿no? En donde los Arctic Monkeys me regresaron a la prepa, parte de mi secundaria, y cómo olvidar ese programazo en lo personal, El Fin del Mundo, que estaba el buen Rulo y Julio,
No les hago propaganda, pero era muy entretenido. Eran 3 horas que se iban muy, muy diluidas. Y era muy padre de poder escucharlos. La música que ponían. Que había veces en las que pues sí se manchaban con música en inglés. Pero creo que en el fondo, bueno, su servidor siempre ha sido como seguidor un poquito más de la música en español. El rock es infinidad. Todavía recuerdo a Miguel Solís cuando tenía su espacio, era de muy puro rock en español. Que no quiero decir que es pop, no, era rock. Que la estación tuvo variaciones, modificaciones. En ese inter de lo de renovarse, entre comillas, recuerdo también que mandaron a Miguel Solís primero en las madrugadas, ¿no? Era una hora de rock en español y luego se abrió en el AM Interferencia 710, que era todo el día dedicado al rock en español. Y era un gusto, un verdadero gusto poder escuchar desde Silverio, Caifanes, Porter, música como pionera, Soda Stereo, al maestro Cerati, a Siddhartha, inclusive también el campo del reggae, ¿no? Los Rastrillos con el buen Sopi, Zona Ganja, al buen Bob Marley, los Leones Negros, los Guanábana. O sea, si quieren empaparse también de toda la música que hay, es una infinidad tremenda y bestial de conocimientos de música. Pues creo que Arde la Calle es una muy buena opción. Tal vez para gente muy conocedora en el campo de la música, esto sea una pizca, una migaja, pero me parece que es una muy buena opción para empezar a retomar y a saber y conocer y aprender un poquito más, ¿no? Sobre qué es lo que tenemos más allá de estas cuestiones que es el campo de la música. Y también, ¿no? Lo documenta el buen Julio con los compañeros de la estación, que también, inclusive el Paella, ¿no? Que se dedicaba o se dedica o es especialista en el hip hop, el Golfo, que también en los créditos aparece en donde le ayuda a Julio a poder estructurar bien el libro. Elvis o Elvira Lisiaga también está aquí, aparece en los créditos, y muchos más. El buen Luis Pérez, que también lo recuerdo mucho porque él era como que el titular, él era el titular o la cabeza de Sistema, este programa especializado de ska, que también es una subcultura que viene aquí en este libro. Y otra cosa también que me hizo recordar este libro y darme la oportunidad de desenterrarlo, sacarlo de la biblioteca, es que tuve la oportunidad de hacerme de este libro y estar en la conferencia allá por un 3 de marzo de 2011 en la Feria Internacional del Libro allá en el Palacio de Minería. Y el buen Julio, tuve la fortuna y el gusto de que me lo dedicara, o puso unas palabras en sí. Muchas gracias por venir a Minería, México DF, 3 de marzo de 2011. Y es muy padre y es como un gusto, al igual que me imagino, no se puede dimensionar. Sin embargo, cuando alguien o un material o algo que te apasiona tanto, que al grado de que pues lo puedas estar ahí y tengas el gusto, la alegría y el contento de poder estar ahí, de tener el libro y sobre todo que pues el autor lo firme, pues eso es una experiencia que no se puede describir con palabras, ¿no? Y es algo muy muy padre. Y es uno de los pocos libros que pues he tenido la oportunidad y la fortuna de que los tenga firmados por el autor. Tengo otros también, pero no son del campo de la literatura, son más que nada jurídicos, pero bueno. También está la cultura japonesa, en donde, entre otras, están los famosos otakus, ¿no? En donde este tipo de compañeros o de subcultura pues se dedica tanto y se mete de lleno tanto en la cultura japonesa, pues que comen esos mismos alimentos,
las vestimentas, los animes, allá no les dicen caricaturas, sino se les conoce como animes. Los historietas son de otro tipo, ¿no? Son como si leyéramos un libro, ¿no? De derecha a izquierda, cruzamos la hoja si no es al revés. Inclusive los libros son en el sentido contrario, se empiezan de atrás hacia adelante. Y eso habla de mucho, ¿no? Que pues la gente se mete tanto en las culturas o en la información que adquiere o se hace propias esas tradiciones extranjeras o de otros lares. Pero bueno, yo cierro este miércoles de libro claroscuro con esta recomendación. Si tienen la oportunidad, vean todas las canciones, ¿no? En donde vienen Madness, The Scatalites, Radiohead, desde Los Ángeles Azules también, Pearl Jam, como les comentaba, Metallica y un sinfín de bandas también. Porter, está Caifanes, está también muchas bandas en donde inclusive también la Sonora Matancera, el Grupo Jalado, Paul Van Dyke, DJ Tiesto en el campo de la música electrónica. Es una mezcolanza de subculturas, como lo marca aquí el autor. Muy padre. Inclusive también te da los antecedentes o los orígenes del por qué o cómo fue que se empezó a dar en cada una de estas subculturas que marca, ¿no? En el emo, en el punk, en el indie y otras subculturas que se dieron o se han dado o que tuvieron un auge muy importante en nuestro país por allá del 2000, entre 2005, 2011, 2010. Y esta recopilación, esta investigación, una manera de libro, se titula, que por cierto también Arde la Calle, es un fragmento de esta banda española que se llama Radio Futura, ¿no? Este fragmento viene en la canción, perdón que me trabe, se llama Escuela de Calor, ¿no? Interpretada por Radio Futura. Y es padre, ¿no? El conocer el contexto del por qué le puso este título, ¿no? Arde la Calle y llama, ¿no? Llama mucho. Y si quieren saber muchas más de todo el contenido, material, relatos, canciones que trae este libro, pues los invito a que lo lean y ustedes sean los propios juzgadores y de verdad si es cierto o no que la música necesita etiquetas, subjetividades, tiene que ser o manejar una línea de eso que llaman subculturas, o simplemente es el gusto por escuchar la música. Y eso fue lo que me motivó a compartirles este libro que el buen Pavel y los Arctic Monkeys me hicieron recordar mis tiempos de la prepa, en donde pues viví de todo, ¿no? Y también escuché de todo. Y al día de hoy lo sigo haciendo. Esto fue miércoles de libro claroscuro, Arde la Calle, Julio Martínez Ríos el autor. Yo soy Tristán, espero que les haya gustado y si les gustó y quieren saber un poquito más, pues atrévanse y échenle un clavado a este buen libro que se llama Arde la Calle. Nosotros nos escuchamos en el próximo miércoles de libro claroscuro. Chao.